Hola, vamos a hablar sobre la guerra hoy en el año 2022 que hay entre Ucrania y Rusia. Algunos dicen que están a favor de los rusos, otros que están a favor de Ucrania, y así se empiezan a discutir. Entonces nuestra posición aquí es, digamos, situar un poco las cosas para comprenderlas un poco, de lo poco que sabemos, ¿no? No somos especialistas, pero sí podríamos decir algo al respecto. Por ejemplo, la posición de nuestro gobierno aquí en México. Para poder hablar de ello, nos vamos a basar en el pensar del filósofo alemán Martin Heidegger, pero no desde su filosofía, sino que poniendo ejemplos. En este caso vamos a hablar de la historia de Occidente, de Europa. ¿Por qué? Porque según Martin Heidegger dice que ser es historia. Entonces vamos a hablar del ser, pero desde la historia, a nuestro modo, pero basándonos en este filósofo. Nuestra posición aquí en México ha sido muy clara, pero hay quienes no lo han querido entender así. ¿Por qué? Porque quieren que nos pongamos de un lado o de otro, ¿no? De los rusos o de los ucranianos. Si nos oponemos de los rusos, estamos a favor, pues, de lo que antes fue el socialismo, de China, de Corea del Norte, de Venezuela, etc. Y si nos ponemos del lado de Ucrania, entonces estamos del lado de la OTAN, Europa, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, nuestra posición aquí en México es no ser injerencistas. El artículo 89 de nuestra Constitución dice algo así, ¿no? De respetar el derecho ajeno, de respetar a los individuos y a las naciones, y no meterse en asuntos internos o en asuntos que tienen que ver con problemas que han tenido países entre los países. Entonces, nuestra política es muy clara. En términos sencillos, es decir, no andar de metiches. Como hace poco se le dijo a alguien de Estados Unidos que quiso aquí dar su opinión sobre México, ¿no? AMLO le dijo que no ande de metiche. O también al Parlamento Europeo, ¿no? Al Parlamento Europeo, pero específicamente más a los eurodiputados españoles. ¿Por qué? Porque ellos también hablaron sobre México, ¿no? Se quieren meter en nuestros asuntos. Ellos tienen tantos problemas allá con el gas, con la Iberdrola, con el Repsol, con OHL, Naturgis, con el agua. Están pagando mucho, hay monopolio de la energía. Los gobiernos, Pedro Sánchez y el rey, pues favorecen a estas empresas. El pueblo español, pues es el que lo padece. Tienen muchos problemas y todavía se quieren meter en los nuestros. Entonces el presidente hizo una carta en donde dice: no se metan en lo que no les importa. Nosotros somos independientes, soberanos y autónomos, o sea, tenemos nuestros propios problemas. Ustedes también, respeten, ¿sí? Tengan un poco de pudor. Ese es el artículo 89 de nuestra Constitución. No andar de chismosos, ni de espías, ni de metiches. Eso significa nada más respetar, digamos, los asuntos de los otros. En este caso se nos hace un poco difícil porque digamos que no tenemos que favorecer ni a Ucrania ni a Rusia. Son sus problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. Normalmente, como dicen, inmediata y regularmente lo que decimos es lo que anuncian los medios de comunicación más importantes como la televisión o algunos otros medios como el radio.
Y desde ahí nos dejamos llevar y decimos, ah, sí, Rusia se está pasando de lanza. O Ucrania, ¿no? Están locos. Entonces, digamos que hay que tener cuidado con estos juicios, porque tantos medios, están las redes también, los teléfonos, el WhatsApp, todas estas cosas. Entonces nos confunden. Y pues vamos a andar con cuidado y entender lo importante que es no meterse en los asuntos de los demás. Nosotros no sabemos cómo son los ucranianos, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que dicen, por ejemplo, en las redes, ¿no? Ahí vimos que, pues, los ucranianos no son, como decimos aquí en México, no son la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ucranianos permitieron que en su país se metiera la OTAN, se metiera Europa, digamos la organización de la OTAN, que es armamentista y se anda metiendo en diferentes lados, como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene ya una larga tradición de que es un país injerencista, se mete en lo que no le importa por intereses, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es la tradición de Estados Unidos, de la OTAN. Entonces, esos se meten ahí a la frontera de Rusia. Y es como si el presidente de Ucrania le dijera a Putin, ya ves, aquí están y no me importa lo que tú me dices. Nosotros hacemos lo que queremos porque somos independientes. Sí, pero es mi enemigo número 1, le dice Rusia. Y Ucrania dice, pues no me importa, porque tú has cometido muchas atrocidades. Y quizás sí también, ¿no? No hay que cerrarnos, como les decíamos, ni de un lado ni del otro, sino de los dos. El asunto es que en Ucrania hay un presidente que está como pirado, si es que hacemos caso a los medios en redes. En redes circula un spot de este señor en donde odia a los que apoyan a los rusos, a los ucranianos que apoyan a los rusos, a los prorrusos. Entonces hay un video que anda circulando en donde este señor, antes de lanzarse como presidente, hace un spot. No sé cómo les permiten hacer esas cosas, pero aquí también sucedió con López Obrador cuando se dijo que era un peligro para México. Pero este señor se ve más rudo todavía, porque pasa como en un auditorio y este señor agarra unas metras y les empieza a disparar. Y dice, esto, voten por mí, hagan de cuenta. Esto es lo que voy a hacer con los prorrusos. Y ahí pasan que, pues, es un spot, ¿no? Donde se mueren todos. Por otro lado, también hay videos en donde se habla como Zelensky ha premiado, dicen que es judío, y que él no puede ser un neonazi, pero pues quizás desde muy chiquito le metieron eso en su cabeza, ¿no? Porque se dice que hay muchos pronazis en Ucrania, muchos que se sienten, digamos, de una raza superior, y ese es uno de los problemas que mueve al mundo hoy en nuestro tiempo, ¿no? La discriminación y el racismo. Entonces este señor se pone como un hombre violento, pero también parece que se está poniendo de un grupo que Putin ya lo ha referido varias veces, ¿no? Son unos neonazis que tienen secuestrado el gobierno de Ucrania. Apenas hace poquito el presidente de Ucrania mandó a la chingada a 11 partidos políticos, ¿no? Porque son prorrusos. Entonces, digamos que se están limpiando ellos como ucranianos. Bueno, estos señores. Eso es lo que está corriendo en las redes. ¿Será cierto? ¿Será no? Pues vamos a considerarlo, ¿no? Y sopesarlo. No hay que cerrarnos. Entonces, bueno, Ucrania entonces se atreve a llevar a la OTAN y a Estados Unidos ahí a la frontera de Rusia como para que pongan unos cohetes y
pues no tiene cautela, ¿no? No es prudente hacer esas cosas, porque lo que está haciendo es buscar la confrontación. Y pues la OTAN y Estados Unidos parece que la están llevando a cabo también. Entonces, ¿quién empezó la guerra? Pues es relativo un poco. Después Ucrania también, pues se dice que hay neonazis, ¿no? Y bueno, del lado de Rusia, los rusos han cometido atrocidades por todos lados y más en el tiempo de la Unión Soviética. Invadían pueblos, los disolvían, les quitaban todas sus tradiciones y les metían la doctrina socialista. Pero así. Es triste ver eso porque pues se rompió con los pueblos originarios. Y eso es terrible, porque todo se uniformiza. Y eso también le está pasando al capitalismo, ¿no? Nos estamos globalizando, nos estamos haciendo iguales. De tal manera que la técnica, la globalización está absorbiendo a los pueblos originarios y los está disolviendo, les está metiendo la técnica un modo de ser de nuestro tiempo moderno, la cibernética. Y bueno, Rusia, digamos que también decíamos, no es una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cometió errores, muchos errores. Y pues ahora lo está, digamos, padeciendo un poco en el sentido de que pues siembra el odio y odio cosechan. Entonces también ya vieron que no estamos de ningún lado, ni de los ucranianos, ni de los rusos, ni de los europeos, de la OTAN y de Estados Unidos, sino que tienen problemas. Aquí se mueven diferentes fuerzas. Entonces hay que andar con cautela y no solo ya decir, ¡ay, esos pinches populistas o comunistas, ateos, mueran! Eso es lo que dice una persona que no tiene un criterio, digamos, un poco abierto, no digamos especialista, un poco abierto. ¿Qué está pasando? Entonces, digamos que eso ha implicado, digamos, una relación con México, porque México se ha dado a conocer en el mundo de una posición neutral. Porque los países del mundo están ahorcando a los rusos económicamente en el mercado. Lo están castigando, lo están bloqueando, le están haciendo lo mismo que a Venezuela y a Cuba durante muchos años se lo han hecho. También Cuba, pues, sus problemas, ¿no? Se unió con la Unión Soviética, mandaron algunos misiles que tienen ahí en Cuba, y entonces sus Estados Unidos, pues, ¿qué pasó? Así como que me mandas aquí, se enoja con los cubanos porque, pues, se alía con sus peores enemigos, ¿no? Recuerden que todo esto empieza por una larga tradición de modos de ser distintos, el capitalismo y el socialismo, dos ideologías creadas por los europeos. Otra ideología que también salió de ahí fue el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo son los nazis, el nazismo, ¿se acuerdan? Que mataban a los sistemáticamente y racistamente a los judíos, ¿no? Porque los alemanes se sentían una raza superior. Y así todavía vivimos ese problema. Digamos que hay muchos todavía que se sienten como raza superior. Y entonces, digamos que el problema del nazismo no solamente es un asunto local, no es solamente un problema alemán, es un problema europeo, ¿sí? O sea, el nazismo ocurrió en Europa, lo hicieron los europeos. También la conquista o la expansión sobre el mundo entero, la primera globalización de los europeos sobre el mundo entero, se van a África, se van a China, se van a Japón, se van a la India, se van aquí a América, ¿no? Llegan los españoles. O sea, no solamente es un problema español, es un problema europeo. Europa se expande por todo el planeta, lo globaliza. Entonces, también así, el asunto de los nazis no es un asunto alemán, es un asunto europeo que tiene que ver con
esta ideología de los hombres superiores. Y pues otra vez el problema, digamos, de la Primera Guerra Mundial fue terrible para los europeos. Lo vivieron de lo más horrible. Y digamos que también Japón le tocó otro tanto porque a ellos les cayó las bombas atómicas, ¿no? Pero los europeos vivieron algo tremendo, entre ellos, ¿sí? Y hoy también ocurre lo mismo. Los europeos, entre ellos, quieren iniciar una tercera guerra mundial. Lo que comenzó con un payaso, Zelensky, pues está queriendo organizar, queriendo comenzar la tercera guerra mundial, y eso es lo que está en juego ahorita. Eso es lo que nos preocupa a todos, porque si apenas logramos sobrevivir, bueno, no sobrevivir, sino que nos las vimos muy duras todavía con este asunto del COVID. Hacer vacunas en lo que esperan y todo eso, bueno, hubo organización. Pero en el caso de una tercera guerra mundial, digamos, las cosas ya no son normales. Los mercados se para la siembra, se para la mercancía, se para las relaciones, todo se para. Entonces, digamos, ya no es una situación normal. Y si el COVID tuvimos muchos problemas, imagínense ahora una tercera guerra mundial en donde está en peligro, digamos, el planeta entero. No solamente también es un asunto de Ucrania. Ucrania se pone con el oso de Rusia, pero parece que no le importa a Ucrania, ni parece que está importando que puede ocurrir una tercera guerra mundial, y actúa de esa manera, ¿no? Y Rusia, pues ya se lo había advertido, ¿no? Son países con los que dan miedo tratar. Entonces, la guerra, digamos que no es cualquier otra guerra. La Segunda Guerra Mundial estuvo tremenda. Nada más, digamos que lo más difícil fue este asunto de las bombas atómicas, ¿no? Les cayó así las bombas atómicas a la soberbia de los japoneses. Porque también es un pueblo también así muy orgulloso. De una larga tradición, pero pues que también los ha hecho así como que invaden Corea, invaden China, o sea, también como que se les daba este asunto de la invasión, ¿no? Aquí en México se condenó, se dijo no a la invasión, ni de China, ni de Japón, ni de Estados Unidos, ni de Rusia. Condenamos las invasiones. Entonces vemos que tanto los rusos invadieron a Ucrania, pero Estados Unidos apoya a Ucrania, pero también ha invadido a otros. Entonces no es tan fácil de ponerse de un lado a uno de otro, cosa que se nos exige aquí en México, ¿sí? La embajadora de Ucrania aquí en México se ha puesto así como un poco violenta, ¿no? Porque como están bloqueando a Rusia, también quiere que nosotros bloqueemos a Rusia. Ya condenamos lo que hizo, dijimos no vamos a aceptar que se invadan, que se respete la soberanía de los países. Y entonces digamos, esa es nuestra posición, pero seguimos manteniendo relaciones con Estados Unidos, a pesar de que él ha invadido muchos pueblos, es nuestro principal socio económico aquí en México. Y con los rusos también tenemos negocios, ¿sí? Ellos nos están surtiendo de fertilizantes para los campesinos. Y ya quedamos con los campesinos, ¿sí? De que les vamos a dar los fertilizantes para que siembren la tierra. Campesinos que ya le han pedido permiso a la tierra para sembrarla. Entonces guardamos una relación, digamos, todavía de amigos, ¿sí?
y no tenemos ningunos problemas con ellos, pero condenamos la guerra. Entonces, pues se está mandando ayuda a los ucranianos, se está trayendo a los mexicanos para acá. Y pues se llevan los negocios con Rusia y se llevan los negocios con Estados Unidos. Y eso no les gusta a muchos, ¿no? De que tengamos negocios todavía con Rusia. Y la embajadora de Ucrania dice, sean más duros, más directos, ¿sí? Y se opónganse a los rusos. Ya dijimos que condenamos condenamos la guerra, queremos la paz, somos un pueblo humanista. Y todavía se atreve, ella quiere que digamos sí, en contra de Rusia y hay que ahorcarla. No, nosotros no vamos a participar en eso. Porque también decían la ucraniana embajadora que le diéramos armas para que se mataran allá. Que eso es lo que están haciendo la OTAN y Estados Unidos, le dan armas a los ucranianos para que se den en la madre con los rusos. Y también algunos mercenarios les mandan. Así como que, tal vez no te ayude, pero dense en la madre. Y eso es triste. Y nosotros no hacemos eso. Somos un país pacifista, humanista. ¿Sí? Recuerden que aquí en México somos la casa de todos. ¿Sí? Aquí han venido polacos, chilenos, argentinos, españoles y sepa Dios cuántas más. Y aquí se les ha recibido por los problemas que han tenido en sus países de ser perseguidos políticos o guerras civiles o otras guerras, no sé. Y pues esa es nuestra posición, pero no la pueden entender. ¿Por qué? Hay una frase que circula por ahí, ¿no? Aquí en México eso es algo así como que yo creo que en todos lados, pero es lo que nos exige. Es como si dijera, ¿no estás contra Estados Unidos o contra los rusos? ¿O estás a favor de Ucrania o a favor de Rusia? Pero no puedes estar jugando con estas cosas, ¿no? O una o la otra. Esto se dice en el lenguaje coloquial, o estás conmigo o estás contra mí. Esta, digamos, es una forma de hacer política que ya un político alemán ha trabajado, que se llama Carl Schmitt, sobre el concepto de lo político, en donde dice que lo político es la relación amigo-enemigo. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Y México, pues esa posición, no entramos a esa posición. O sea, no nos quieran meter a ese juego en donde o eres negro o eres rojo, o eres negro o eres blanco. O sea, el mundo está lleno de colores, de sabores, de relaciones humanas. Y nos quieren hacer tomar una posición así, de radical. O existes tú o existo yo. Y va a haber guerra. La guerra es una parte de la política. Y bueno, les iba a comentar de un pequeño libro, Platón, Protágoras de los sofistas. Aquí viene un pequeño mito de cómo fue el origen de los hombres. Digamos que antiguamente en todo el mundo había un modo de ser en donde se respetaba al ser de los demás, aunque tuvieran guerra. Es decir, no había injerencia en sus modos de ser, ¿sí? Aquí cada uno tenía sus propios dioses, cada pueblo tenía sus propios dioses y ninguno decía, el mío es el verdadero y debe de implantarse en todos. No, sino que se les dejaba cada uno con sus tradiciones, con sus dioses. No había ningún problema hasta que surgió este asunto en Europa del Dios único y universal. Y se expandió por el planeta entero a sangre y fuego, ¿sí? Imponiendo un Dios. Pero esto tiene toda una historia de la que ahorita vamos a hablar. Solamente les quería comentar este texto
en donde se dice que, digamos que los hombres cuando nacemos con pudor. Gracias a ello es que los pueblos tienen convivencia. Gracias a ello no se comen entre los pueblos, se respetan mutuamente. Hay cierta humildad, hay cierto respeto a su dignidad, a su autonomía, a su modo, a sus modos de ser, a sus dioses, en donde nosotros hay que respetar sus tradiciones, sus modos de ser, son de ellos, ¿sí? Que no nos gusten, pues sí, siempre va a haber eso, ¿no? Pero si nos empezamos a meter a todos los países para ver y espiar sin pudor alguno si están haciendo lo que nosotros somos, lo que nosotros llamamos democracia, lo que nosotros llamamos universidad, lo que nosotros llamamos pueblo, leyes, constitución, república, ¿se están comportando como nosotros? ¿Tienen las mismas tradiciones que nosotros? ¿Comen hamburguesas? Pues no. Se debe de respetar, y eso es precisamente lo que se pone en este texto, ¿sí? Klaus Kehl, un filósofo alemán contemporáneo, pues dice que el pudor es el temple fundamental de la democracia, en donde es como una democracia, digamos, mundial, en el sentido de que gracias al pudor hay un respeto entre los hombres y entre las naciones. Y eso es precisamente lo que tiene nuestra Constitución, el artículo 89, tener pudor y respetar, no andar de metiches, ni de chismosos, ni de injeristas, porque nosotros no sabemos qué sucede, no sabemos qué tanto los rusos cometieron atrocidades en Ucrania. No sabemos qué tanto los ucranianos sean neonazis y también cometen atrocidades con sus propios ciudadanos o con otros estados que son parte de la misma Ucrania y gobiernan. También no sabemos qué tantos neonazis o estos hombres que se sienten superiores están ahí. También no sabemos qué intereses tiene Estados Unidos y la OTAN para meterse ahí a Ucrania, porque resulta que el hijo del presidente Biden pues ha tenido negocios, ¿no? Con los ucranianos. Entonces está bien metido desde ya hace mucho tiempo el hijo de Biden ahí, el presidente de Estados Unidos. Entonces se juntan muchas cosas. Por eso es que nosotros, digamos, hay que mantener distancia y hay que tener prudencia. De no decir, Ucrania, neonazis, rusos, invadieron. O sea, se mueven muchos problemas que han tenido a lo largo de ya muchos años. Entonces, lo que les venimos a platicar, pues es esto, más o menos, esta relación de cómo no es tan fácil de decir esto o lo otro, pero sí, digamos, hacer ver cómo nos movemos los mexicanos en esta situación, ¿sí? Los eurodiputados, como les decía, se quisieron meter aquí a México y descalificándonos y que pinche país de México, un chingo de muertos, y siempre ha habido aquí, ¿sí? Y como sea, pues no la hemos sabido arreglar, ¿no? Si es que no la arreglamos. Pero es mejor eso que a que se meta sus narices aquí, Estados Unidos o cualquier otro país. Les decía que mandaron una carta a los eurodiputados porque los eurodiputados españoles les dijeron que había muchos problemas aquí. Estamos mejor todavía y vamos mejor, pero digamos que en el asunto de la seguridad ha sido muy difícil porque no es de un día a otro, ¿sí? Se espera que con todos estos proyectos que se han puesto en obra, pues de alguna manera el resultado sea la justicia. O por la justicia, digamos, ya se lleve a cabo la paz.
los eurodiputados mandan una carta, México manda una carta a los eurodiputados, se les dice que, ¿por qué son borregos? ¿Por qué le hacen caso a los eurodiputados españoles? ¿Qué les pasa? No están enterados de nada, y aún así votan, ahí nada más, a la ligera. Y eso no se debe de hacer, se debe de informar. Aquí en México se está haciendo todo lo posible, todo, pero estaba tan puerco este asunto. Es como, digamos, uno de esos niñitos que los árabes entrenan desde pequeños para ser maliciosos, o de unos niñitos que los andan en la calle y venden droga, todo eso, y andan toda su vida, están en esas cosas, muerte, violaciones, todo eso, y ya cuando tiene 50 años, o no sé, 40, queremos cambiarlo, queremos educarlo, imagínense. Vente, te vamos a educar, ya no mates, eso está bien, no te drogues, no violes, no secuestres, no hagas fraudes, no hagas convenios con el gobierno, no hagas convenios con las empresas, no engañes al pueblo. Todas estas cosas, pues es difícil cambiarlo, ¿no? Ya cuando está uno más muy grande, pues no es tan fácil cambiar, ¿sí? A un alcohólico, vente, te vamos a cambiar. Pues es lo mismo con el país de México, ¿sí? Se están haciendo cosas para que cambie. Entonces, bueno, la ucraniana tiene que ver con la misma posición de los eurodiputados, ¿sí? Nos quieren presionar para que votemos a favor de la OTAN y de Ucrania en contra de los rusos y quererlos ahorcar. Y luego, pues, digamos que nuestra posición es la posición que se pone aquí, ¿no? Guardamos pudor con esos problemas de que no sabemos cómo está entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Pero ya dijimos, vete para allá, cómo México no puede entrar, digamos, a ese juego de amigo y enemigo, o estás conmigo, o estás contra mí, o uno o lo otro. Sino que hay que guardar respeto. Y entonces condenamos las invasiones. Es decir, que se respete la autonomía de los pueblos. Ese es nuestro pudor. Esa es nuestra manera de entender, digamos, nuestra política internacional. La paz, el diálogo, y todavía no empieza la Tercera Guerra Mundial. Todavía estamos, digamos, a tiempo de que se pueda evitar. Y bueno, aquí le dejamos y vamos a comenzar otro, ¿sí? Sobre ya un poco más sobre este asunto del pudor.